Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Laura. Hola, y yo soy Carlos. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez con vosotros para ayudaros a aprender y mejorar vuestro español. ¡Qué bueno vernos de nuevo! Sí, es genial estar aquí. Nuestro objetivo es que aprendáis español de una forma natural, con conversaciones reales y útiles para el día a día. Hoy tenemos un tema muy práctico. Carlos, ¿recuerdas cuando buscaste tu primer piso de alquiler? Uf, claro que sí. ¡Qué nervios! Recuerdo llamar por teléfono y no saber muy bien qué decir. Dije algo como, hola, ¿el piso está libre? Fue un poco desastre al principio. A todos nos ha pasado. Es una situación que puede dar un poco de miedo, especialmente si el español no es tu primer idioma. Por eso hoy vamos a ayudaros con eso. Exactamente. Hoy vamos a enseñaros cómo llamar por teléfono para preguntar por un piso de alquiler. Daremos frases útiles, vocabulario clave y practicaremos una conversación real para que os sintáis seguros cuando tengáis que hacerlo. Suena genial, pero antes de empezar, un pequeño recordatorio. Recuerda que puedes activar los subtítulos en tu idioma si te resulta difícil seguir la conversación en español, aunque te recomendamos intentar escucharla primero sin ayuda como un reto. Exacto, es un buen ejercicio para tu oído. Bueno, Laura, ¿estamos listos para empezar con la lección de hoy? Listísima. Vamos a hacer una simulación, un roleplay. Yo seré la persona que busca un piso y llama por teléfono porque ha visto un anuncio en Internet. Perfecto. Y yo seré el propietario, la persona que tiene el piso y lo alquila. Así que, Laura, imagina que has visto mi anuncio. Tienes mi número, coges el teléfono y me llamas. ¡Vamos allá! ¡Tin, tin, tin! Dígame. Buenos días. Llamo por el anuncio del piso en la calle Sol. Quería saber si sigue disponible. Buenos días. Sí, el piso sigue disponible. Ah, qué bien. Me interesa mucho. Me gustaría saber un poco más, si es posible. ¿Cuántas habitaciones tiene? Claro, el piso tiene 2 habitaciones, un salón grande, una cocina y un baño. 2 habitaciones. Vale, perfecto. ¿Y en qué planta está? Es una tercera planta. El edificio tiene ascensor, así que no hay problema con las escaleras. Genial, eso es importante. Otra pregunta. ¿El piso es exterior o interior? Es exterior, tiene ventanas que dan a la calle, es muy luminoso. Fantástico, me gusta que tenga mucha luz. ¿Y sobre el equipamiento, tiene calefacción? Sí, tiene calefacción central en toda la casa. Estupendo. Ahora la pregunta importante. ¿Cuál es el precio del alquiler? El alquiler es de 700 euros al mes. ¿700 euros? Entendido, 700 euros. ¿Y sobre los gastos, están incluidos en el precio? Los gastos de comunidad están incluidos. La luz, el agua y el gas son aparte. Vale, comunidad incluida, resto de gastos aparte. Entendido. ¿Y el piso está amueblado? Sí, está completamente amueblado. Tiene todo lo necesario para entrar a vivir. Camas en las habitaciones, sofá y mesa en el salón, y la cocina está equipada con nevera, horno y lavadora. Suena muy bien. Una última pregunta. ¿Se admiten mascotas? Tengo un perro pequeño. Pues en principio no hay problema si es un perro pequeño y educado. Perfecto, es muy tranquilo. La verdad es que el piso me interesa muchísimo. Me gustaría mucho verlo. ¿Sería posible concertar una cita? Por supuesto, yo puedo mañana por la tarde. ¿Qué tal a las 5? ¿Le viene bien? Mañana a las 5 de la tarde. Sí, es perfecto para mí. De acuerdo. Entonces quedamos mañana a las 5 en la dirección del piso. Es la calle Sol número 10, tercero A.
Calle Sol, número 10, tercero A. Apuntado. Pues muchísimas gracias por toda la información. De nada, gracias a usted por llamar. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós. Fin de la conversación. ¿Qué os ha parecido? Espero que la hayáis podido seguir bien. Ha sido una llamada excelente, Laura, muy completa. Ahora, como siempre, vamos a hacer la parte más importante. Vamos a analizar la conversación frase por frase. Explicaremos el vocabulario y las expresiones clave para que no quede ninguna duda. Vamos a ello. Es la mejor forma de aprender de verdad. Yo empecé la llamada y tú, Carlos, respondiste con una palabra muy común en España al coger el teléfono. Dígame. Exacto, dígame es muy común. Es una forma educada de decir hola cuando no sabes quién llama. También puedes oír sí o dígame, que es una abreviación. Todas son correctas y significan lo mismo. Después yo me presenté y expliqué el motivo de mi llamada de una forma muy directa. Dije, buenos días, llamo por el anuncio del piso en la calle Sol. Esta frase es perfecta y súper útil. Llamo por significa I am calling about. La puedes usar en muchísimas situaciones. Por ejemplo, llamo por la reserva que hice ayer o llamo por el trabajo de camarero. Es la forma más clara de empezar. Y justo después hice la primera pregunta clave. Quería saber si sigue disponible. La palabra disponible es fundamental. Disponible significa available. Sí, es una palabra que vais a usar y escuchar mucho. Un piso puede estar disponible o puede estar ocupado o alquilado. También la usamos para personas o cosas. Por ejemplo, Laura, ¿estás disponible el viernes por la noche? O ¿esta mesa está disponible? Muy buenos ejemplos. Después, para pedir más información, usé una frase muy educada. Me gustaría saber un poco más. Esta es una forma muy amable de pedir las cosas. Me gustaría es más suave y educado que quiero. Cuando hablas con una persona que no conoces, como en esta llamada, usar me gustaría es siempre una buena idea. Muestra respeto. Después empecé con las preguntas específicas sobre el piso. La primera fue, ¿cuántas habitaciones tiene? Usamos el verbo tener para hablar de las partes de una casa. El piso tiene 2 habitaciones, la casa tiene un jardín. Y aquí vimos el vocabulario básico de una casa. Yo respondí, tiene 2 habitaciones, un salón grande, una cocina y un baño. Repasemos estas palabras una por una. Habitación es la palabra general para room, pero cuando hablamos de una casa normalmente se refiere a un bedroom. A veces también oirás la palabra dormitorio, que es otra palabra para decir lo mismo. Luego tenemos el salón. Es el living room, la habitación principal donde está el sofá, la televisión, etc. También se le puede llamar la sala de estar o el living, que viene del inglés. La cocina, the kitchen, y el baño, the bathroom. Este es el vocabulario mínimo que necesitas para entender cómo es un piso. Exacto. La siguiente pregunta de Laura fue ¿en qué planta está? La planta de un edificio es la floor. En España es importante saber que la planta a nivel de la calle se llama planta baja. La siguiente es la primera planta, luego la segunda planta, etc. Y tú diste una información extra muy útil. El edificio tiene ascensor. Ascensor es elevator o lift. Si un piso está en una 4ª o 5ª planta, saber si hay ascensor es muy importante. Desde luego. Después hiciste una pregunta muy buena. ¿Es exterior o interior? Expliquemos esto. Claro, un piso exterior tiene ventanas que dan a la calle. Normalmente tiene más luz natural, pero también puede tener más ruido. Un piso interior tiene ventanas que dan a un patio interior del edificio. Suele ser más silencioso, pero a veces tiene menos luz. Exacto. Y yo añadí que era muy luminoso.
Luminoso es un adjetivo que significa bright o full of light. Viene de la palabra luz, que es light. Es una característica muy positiva para un piso. Después pregunté por la calefacción, que es heating, muy importante si vives en un lugar frío en invierno. Y luego pasamos al tema importante, el dinero. Tú preguntaste, ¿cuál es el precio del alquiler? Aquí hay dos palabras clave: precio, que significa price, y alquiler, que significa rent. El verbo es alquilar, que es to rent. Por ejemplo, yo quiero alquilar un piso. El nombre es el alquiler, que es el dinero que pagas cada mes. El alquiler es de 700 euros. Yo dije 700 euros. 700. Los números a veces son difíciles. 700. Se escribe S-E-T-E-C-I-N-O-S. Es bueno practicar los números grandes. Y especifiqué al mes. Esto significa per month. Y esto nos lleva a mi siguiente pregunta, que es una de las más importantes. Yo pregunté, ¿los gastos están incluidos? Importantísima pregunta. Gastos significa expenses o bills. Se refiere a los pagos de la luz, el agua, el gas, internet. Y mi respuesta fue, los gastos de comunidad están incluidos. La luz, el agua y el gas son aparte. Vamos a explicar esto bien, que es súper importante. Por favor, Carlos, explica qué son los gastos de comunidad. Claro, en un edificio de pisos hay gastos para mantener las zonas comunes. Por ejemplo, la limpieza de la escalera, la luz del portal, el mantenimiento del ascensor. A todo esto se le llama gastos de comunidad. Normalmente, en un alquiler, estos gastos están incluidos en el precio. Incluido significa included. ¿Y qué significa aparte? Aparte significa separate. Quiere decir que no están incluidos en los 700 euros del alquiler. Los gastos de luz, electricity, agua, water y gas son tus consumos personales. Por tanto, cada mes, además del alquiler, tienes que pagar estas facturas aparte. Es fundamental entender esto para saber el coste real, el coste total de vivir en ese piso. Muy, muy importante. Siempre preguntad qué gastos están incluidos y qué gastos son aparte, para evitar sorpresas. La siguiente pregunta fue, ¿el piso está amueblado? Amueblado es un adjetivo que significa furnished. Viene de la palabra muebles, que es furniture. Un piso amueblado ya tiene camas, mesas, sillas, sofá, todo lo básico para vivir. Lo contrario sería un piso sin amueblar o vacío. Si buscas un piso vacío, tienes que comprar todos tus propios muebles. Yo en la simulación mencioné algunos electrodomésticos importantes: nevera, horno y lavadora. Vocabulario muy útil. Luego pasaste a una pregunta muy común hoy en día. ¿Se admiten mascotas? Mascotas significa pets y se admiten es una forma de preguntar ¿Are they allowed? Si tienes un perro o un gato, esta pregunta es obligatoria. Una vez que ya tenías toda la información y como el piso te interesaba, pasaste al siguiente paso, verlo en persona. Por eso dijiste, la verdad es que me gustaría mucho verlo. Y después usé una frase un poco más formal y muy correcta para pedir la visita. ¿Sería posible concertar una cita? Concertar una cita es una expresión excelente. Significa to arrange an appointment. Se usa para situaciones formales. Una cita con el médico, una cita de trabajo o una cita para ver un piso. Es muy educado. Si quieres sonar un poco más informal, también podrías decir ¿cuándo puedo ir a verlo? O ¿podemos quedar para verlo?
pero concertar una cita suena muy profesional. Para responder, yo propuse un día y una hora. Yo puedo mañana por la tarde. ¿Qué tal a las 5? Y luego añadí una pregunta muy natural. ¿Le viene bien? Esa pregunta es muy importante. ¿Le viene bien? La usaste en la forma formal de usted. Si hablaras con un amigo dirías, ¿te viene bien? Es la forma perfecta de preguntar, ¿Is that convenient for you? O ¿Does that work for you? Como yo no te conozco, usaste usted, que es lo más correcto. Exacto. Siempre es mejor empezar con usted con desconocidos y si la otra persona te trata de tú, entonces puedes cambiar. Yo respondí, sí, es perfecto para mí. Y al final solo quedaba confirmar los detalles. Tú repetiste la dirección completa. Calle Sol, número 10, tercero A. Es importante entender esto. Tercero A significa tercera planta, puerta A. En España es muy común que en cada planta haya varias puertas, A, B, C o izquierda. Y ya solo quedaba despedirse. Dimos las gracias y usamos hasta mañana, porque la cita era al día siguiente. Genial. Creo que ha quedado todo muy claro. Ah, se nos olvida algo muy importante. Hablamos del alquiler, de los gastos, pero falta una palabra clave. ¿Cuál? Ah, ya sé, la fianza. Esa es. No la mencionamos en la llamada, pero es fundamental. Laura, explica tú qué es la fianza. La fianza es el security deposit. Es una cantidad de dinero, normalmente es igual a un mes de alquiler, que le pagas al propietario al principio del contrato. El propietario guarda ese dinero como una garantía. ¿Y para qué sirve esa garantía? Si al final del contrato dejas el piso en buenas condiciones, limpio y sin nada roto, el propietario te devuelve la fianza completa. Si has roto algo, puede usar parte de ese dinero para repararlo. Es una palabra clave. En una primera llamada quizá no se pregunta, pero en la visita sí. La pregunta sería, ¿de cuánto es la fianza? En España, por ley, es de un mes de alquiler. Exacto. Bueno, Carlos, creo que la primera simulación ha sido un éxito. Pero, ¿qué pasa si llamamos y el piso ya no está disponible? Es una situación muy común. Tienes toda la razón. Deberíamos practicar esa situación también. Es mucho más corta, pero igual de importante. ¿Hacemos un mini roleplay? Sí, venga, ahora llamo por otro piso. Tú eres otro propietario. ¡Vamos! Sonido de teléfono sonando. Sí, Buenos días. Llamaba por el anuncio de un piso en la calle Luna. ¿Sigue disponible? hola. Pues lo siento mucho, pero ya está alquilado. Lo alquilé esta mañana. Oh, vaya, qué pena. Bueno, pues nada, muchas gracias por la información. Disculpe la molestia. De nada, no es ninguna molestia. Que tengas suerte con la búsqueda. Adiós. Gracias, adiós. Fin de la llamada. ¿Veis? Una conversación mucho más corta, pero que puede pasar perfectamente. Analicemos las frases clave. Yo empecé igual, pero tú respondiste de forma diferente. Dijiste, lo siento mucho, pero ya está alquilado. Ya está alquilado significa it's already rented. Ya significa already. Es la frase que escucharéis si llegáis tarde. Es importante entenderla para no seguir preguntando. Y mi reacción fue, oh, vaya, qué pena. Qué pena es una expresión súper común para mostrar decepción. Es como decir what a shame o what a pity. Se usa muchísimo en el día a día. Y después dijiste algo muy educado. Disculpe la molestia. Es como decir sorry to bother you. Muy apropiado en esta situación. Y tu despedida también fue muy amable. Que tengas suerte con la búsqueda. Búsqueda es search. Es un buen deseo para alguien que está buscando piso. Exacto. Así que ahora ya estáis preparados para las dos situaciones. Si el piso está disponible y si no lo está. Genial. Bueno, creo que ahora sí tenemos toda la información.
¿Hacemos un resumen muy rápido de las frases más importantes de las 2 llamadas? Me parece perfecto. Vamos a resumir las 5 frases o preguntas clave. Frase número 1. Para empezar la llamada. Llamo por el anuncio del piso. ¿Sigue disponible? Muy bien. Frase número 2 para saber el coste. ¿Cuál es el precio del alquiler y qué gastos están incluidos? Frase número 3. Sobre las características. ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Está amueblado? ¿Es exterior? Frase número 4 para organizar la visita. Me gustaría verlo. ¿Sería posible concertar una cita? Y frase número 5 para reaccionar a una mala noticia. Oh, qué pena. Bueno, muchas gracias. Fantástico. Con estas frases estáis más que preparados para llamar y preguntar por un piso en español, sin miedo. Desde luego. Y ahora, como siempre, nos gustaría que vosotros practiquéis. Queremos saber de vosotros. Contadnos en los comentarios. ¿Vivís en un piso o en una casa? ¿Cómo es vuestra casa? Podéis intentar describirlo usando el vocabulario que hemos aprendido hoy. Por ejemplo, podéis escribir: yo vivo en un piso. Es una segunda planta y tiene ascensor. Tiene una habitación, un salón y un baño. Es interior, pero es muy luminoso. Está amueblado y me gusta mucho. Eso es. No tiene que ser perfecto. Lo importante es practicar. Nos encantará leer vuestras descripciones y responderos. Es un ejercicio muy bueno para usar el vocabulario nuevo. Y con este ejercicio llegamos al final del vídeo de hoy. Esperamos de verdad que os haya resultado útil y que hayáis aprendido mucho vocabulario práctico para la vida real. Si te ha gustado nuestro vídeo y quieres que sigamos creando contenido como este, por favor no olvides darle al botón de me gusta. Es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a crecer. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras lecciones. Publicamos videos nuevos cada semana. Por último, vuestra opinión es muy importante. Si tenéis alguna pregunta sobre el tema de hoy o alguna idea o sugerencia para próximos videos, dejadnos un comentario. Los leemos todos y nos dais ideas geniales. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Fue un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. A seguir practicando ese español. ¡Hasta pronto! Adiós.